Saludo para todos mis hermanos y amigos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Vamos a compartir unos minuticos la palabra del Señor, como siempre lo hacemos. Y bueno, he estado estudiando la palabra del Señor y a raíz de conversaciones y diálogos con otras personas, uno escucha muchas preguntas, ¿no? Y quisiera hablar de algo que inquieta a mucha gente y que, bueno, la mayoría no lo sabe. La mayoría no lo sabe. La palabra de Dios habla de un pecado que es imperdonable. La Biblia habla de un pecado que Dios no perdona. En el capítulo 12 del Santo Evangelio según San Mateo, ahí usted lee el capítulo, yo no lo voy a leer, usted lo va a leer ahí en su casa, despacito. Usted lo va a leer, yo voy a hacer un recuento del capítulo, pero usted lo va a seguir allá en su casa con las escrituras. Capítulo 12 de San Mateo. Y ahí titula el capítulo La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y entonces yo quiero titular el mensaje también. Ahora, este mensaje titula así: La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemia? Blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Si usted va al diccionario, la palabra blasfemia quiere decir maldecir o injuriar a algo o a alguien. Y sobre todo cuando se trata de las cosas sagradas. Blasfemar es maldecir e injuriar a alguien. Y aquí estamos hablando del Espíritu Santo. Para hablar de la blasfemia del Espíritu Santo, primero tenemos que hablar del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es algo que la mayoría de teólogos, óigame bien lo que les voy a decir, y se los voy a decir en el nombre del Señor Jesucristo. Y como siempre, esto es un desafío. La mayoría de teólogos no saben qué es el Espíritu Santo. La mayoría de teólogos no saben cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Y estoy hablando de grandes estudiosos de la Biblia, de gente que sabe hasta volar en las Escrituras, pero el Espíritu Santo no saben. El Espíritu Santo es Dios. Y yo quiero que al leer el capítulo 12, que usted lo va a leer despacito, de ahí vamos a arrancar, lo va a leer despacio y va a analizar el contexto del capítulo. El Señor Jesús es un hombre de carne y hueso como cualquiera de nosotros los mortales. El que ve a Jesús, ve a un hombre de aproximadamente 30 a 33 años, dependiendo en donde va su ministerio. Todos los estudiosos de la Biblia sabemos que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio aproximadamente. Así que usted está viendo un hombre de 30 años, dejémoslo en 30 años. Y este hombre se encuentra con un personaje que la Biblia dice está endemoniado. Aparte de endemoniado, es sordo y es mudo. Así que nosotros podríamos analizar la condición de esa persona: endemoniado, sordo y mudo. Resulta que el Señor Jesucristo lo libera, el Señor Jesucristo lo sana. Y cuando Él sana a este hombre, los religiosos de la época, los invito a que nos metamos en el contexto, es decir, al tiempo de Jesús. Los religiosos de la época eran los escribas y los fariseos, que si usted estudia la Biblia, usted se dará cuenta que los escribas y los fariseos eran personas que leían la Biblia, la estudiaban, se la sabían de memoria, iban a la iglesia, ayunaban, pagaban diezmos, y es más, la palabra fariseo quiere decir santo. La palabra fariseo quiere decir santo, la palabra fariseo quiere decir separado, apartado de lo malo. Es decir, que entonces era santo, porque la palabra santo quiere decir lo mismo, separado, apartado del mal. Y entonces, según ellos, estaban apartados del mal, tenían su religión, tenían sus tradiciones, ustedes bien saben, se lavaban las manos para comer, guardaban el sábado, practicaban las cosas de la ley. Resulta que la ley fue dada por Dios, los mandamientos fueron dados por Dios, a Moisés lo mandó Dios, y según ellos, estaban siguiendo las enseñanzas de Moisés. Y a causa de ese celo por las enseñanzas de Moisés, ellos decían,
nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios. Y cuando hablaban de Jesús y de pronto a usted no lo conocemos, no sabemos quién es. Y entonces uno dice, bueno, Moisés habló de Jesús, porque Moisés habló de Jesús. Si usted lee el capítulo 18 de Deuteronomio capítulo 18, ahí Moisés habla de que Jesús iba a venir. Y Moisés dice, profeta como a mí les va a mandar el Señor. Y el que no oiga a ese profeta será desarraigado del pueblo, es decir, está perdido, será cortado del pueblo. Y no solamente Moisés, nosotros sabemos que toda la Biblia hablaba de que Jesús iba a venir. Jesús era Dios manifestado en carne. El libro del profeta Isaías habla eso, Oseas habla eso, bueno, todos los profetas hablan eso. Y por eso los hombres que eran guiados por el Espíritu Santo y tenían revelación del Espíritu Santo, sabían que Jesús era Dios en un hombre. Los que tenían revelación del cielo sabían que Jesús era Dios en un hombre. Así que todos estos religiosos se reunieron contra Jesús y le dijeron a Jesús que él blasfemaba. Porque Jesús decía que los pecados de estas personas eran perdonados. Creo que por allá en San Mateo capítulo 9, y si no estoy mal el versículo 3, 9:3 de San Mateo, el Señor le dice a un hombre, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos al escuchar esas palabras le dicen a Jesús que es blasfemo, blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Ellos no sabían que Él era Dios. Ahora bien, cuando Jesús echa fuera al demonio, los escribas y fariseos dicen, por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Es decir, sanó a ese endemoniado, le quitó la sordera y le devolvió el habla por el poder de Satanás. Y entonces Jesús les dice a ellos, si Satanás echa fuera a Satanás, eso quiere decir que su reino está dividido. ¿Cómo va a permanecer? Y entonces el Señor entra en un diálogo con ellos. Y entre ese diálogo, el Señor Jesucristo les dice a ellos, de cierto os digo que todo pecado que el hombre comete contra el Hijo del Hombre le es perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Resistir a Dios. Jesucristo dio todas las pruebas de que era enviado de Dios, de que era el Hijo de Dios, y dio todas las pruebas de que era Dios, con sus palabras, con sus actos y con sus obras. Pero con todo y eso estos blasfemaban, lo injuriaban, lo rechazaban y lo maldecían. Pues bien, eso mismo es lo que es blasfemia contra el Espíritu Santo hoy. Hoy, blasfemar contra el Espíritu Santo es que usted está viendo por las Escrituras que esto es verdad. Usted está viendo por las obras y por las palabras y por los hechos que esto es la obra de Dios hoy. Al punto que ustedes predicadores, ustedes que me están oyendo, porque yo sé que ustedes me están oyendo y yo sé que ustedes ven estos videos, ustedes que han hablado conmigo y que me han dicho que esto que yo predico es verdad, pero que ustedes no lo pueden predicar porque su iglesia se los prohíbe, porque su consistorio de ancianos se los prohíbe, y son capaces de reconocer que esto es verdad, pero sin embargo se paran en los púlpitos a maldecir este ministerio, a decir que somos del diablo, a decir que somos rebeldes, a decir que no nos sujetamos, a decir que estamos endemoniados, cuando ustedes mismos reconocen que esto es verdad. Hablo con pastores que han hablado conmigo, que me conocen y que yo los conozco, y que ya los mencioné en otros videos por nombre y no vale la pena mencionarlos otra vez.
También ustedes creyentes que han hablado con nosotros y saben que esto es verdad y saben que no tienen argumentos bíblicos para decirle no a este mensaje y a esta palabra y a esta doctrina, y sin embargo, ustedes siguen mal hablando de este ministerio. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que entonces usted debe de meditar en sus caminos y tener mucho cuidado cuando habla de las cosas sin saber. Yo quiero que miremos un capítulo que encontramos en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, y este sí lo voy a leer, y vamos a darle un repasito a Segunda de Pedro capítulo 2, porque aquí Pedro habla justamente de esto. Porque aquí Pedro no habla solamente de los que blasfeman el camino del Señor, sino de unos que hacen que otros blasfemen acerca de este camino. Segunda de Pedro y el capítulo 2, y usted lo va a leer, apúntelo ahí junto con el 12, y lo va a leer despacito. Dice Pedro, por el Espíritu Santo, Segunda de Pedro capítulo 2, verso 2. Pero hubo, verso 1, perdón, Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Niegan al Señor y dice la Biblia que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Una herejía es una falsa enseñanza, y aún negarán al Señor que los rescató. El Señor es el verbo, el Señor es esta palabra. Niegan esta Biblia, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Cuántos las van a seguir? Muchos. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por causa de esos que engañan y son engañados, el camino de la verdad es blasfemado. Porque ustedes maldicen y le enseñan a otros a maldecir esto que ustedes mismos reconocen que es verdad. Y por avaricia, no es por otra cosa, mire, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea que a ustedes el castigo les llegará tarde o temprano. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día a su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Oiga, me llama mucho la atención que Pedro aquí le está hablando a los falsos maestros. Es decir, son personas que le hablan de Dios. Y mire con quién los compara Pedro. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Aquí no se refiere a las autoridades civiles. Aquí se refiere a los hombres llenos del Espíritu Santo que son
autoridades superiores, están por encima de cualquier otra autoridad. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden. Tremendo, ¿no? Hermano, tenga cuidado con lo que dice. Usted habla mal de cosas que no entiende, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Está hablando de maestros. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. ¿Cómo me gustaría tener siquiera unas 2 horas para hablarles cuál era el camino de Balaam? ¿Sabe cuál era el camino de Balaam? Así por encimita, vea. Pasaba por encima de la palabra de Dios por amor al dinero. Sí que hay de eso en este tiempo. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estrado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es palabra de Dios. Dura, pero la tenemos que oír. La tenemos que creer y la tenemos que practicar. Ojo, que esto es con líderes espirituales, con pastores que conocieron el poder de Dios, que fueron transformados, que Dios los sacó del cafetal, que Dios los sacó del corte de caña, los llenó con su Espíritu Santo, les dio un ministerio y cuando cogieron plática se corrompieron y hoy ya no le creen a esta Biblia. ¿Qué pasó con ustedes? Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Dios les bendiga, estaremos ampliando más este tema próximamente.